Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Como cada día, queridos amigos, tenemos este espacio como parte de la programación de Nuevo Tiempo, un espacio dedicado para el estudio, para la reflexión, para la búsqueda del consejo inspirado de las Sagradas Escrituras y también del Espíritu de Profecía. Es el mismo Espíritu que inspiró a los profetas de la antigüedad, el que inspiró también a una joven llamada Elena White para que pudiera transmitir los mensajes que pudieran ser actualizados, relevantes para la Iglesia de Dios del tiempo del fin. Esto es, creed en sus profetas. Al darles la bienvenida, lo hacemos siempre con la alegría de cada día junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, con esa alegría de todos los días, de un Dios que renueva sus promesas, de un Dios que renueva oportunidades para nosotros. Enviamos un abrazo así bien fuerte para cada uno de ustedes y que el Señor los abrace todavía de manera más abarcante y completa. Hoy, Jeremías capítulo 38. Jeremías capítulo 38, pastor, está hablando de algunos momentos críticos de la vida del propio profeta Jeremías. Los gobernantes estaban molestos por las palabras de exhortación, que no eran palabras originadas en la mente del profeta, sino provenían de Dios. Pero ¿cuál fue la actitud? Ahí mismo en el versículo 6 dice que tomaron a Jeremías y lo llevaron a una cisterna, ¿no? Era un receptorio de agua. No estaba lleno de agua, pero era un lugar seguramente no muy bueno para estar. Lo metieron allí, lo bajaron con sogas, aparentemente era bastante profundo. No había agua, había cieno, es decir, estaba con barro. Era un lugar no apropiado de ninguna manera. Bien desagradable. Bien desagradable. Vemos aquí el sufrimiento de Jeremías. Y parece que el tema en la Biblia también del sufrimiento de los hijos de Dios no es ajeno a la realidad de hombres y mujeres que decidieron seguir a Dios. ¿Qué nos dice Elena White al respecto? Bueno, el sufrimiento siempre es injusto, ¿no? Claro. Aunque a veces nosotros nos buscamos el sufrimiento. Entonces algunos dicen, bueno, no es tan injusto. Después de todo, uno cosecha lo que sembró. Pero el sufrimiento siempre va más allá. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 459, Elena de White escribió: en todos los tiempos los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio y la persecución por amor a la verdad.
José fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una fiera. Daniel fue echado al foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que le aborrecieron sus parientes y amigos, pero aún así mantuvo su integridad. Jeremías no pudo ser disuadido de decir las palabras que Dios le había ordenado hablar, y su testimonio enfureció tanto al rey y a los príncipes que lo echaron en una inmunda mazmorra. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y su crucifixión. Pablo fue encarcelado, azotado con varas, apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Y Juan fue desterrado a la isla de Pasmo por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y podríamos hablar de Pedro y podríamos hablar de Santiago, etc. Pero vamos a detenernos un poquito en Jeremías. Fíjate la incongruencia del ser humano. Jeremías era el profeta de Dios. A través de Jeremías llegaba al pueblo el mensaje de Dios y la bendición de Dios. Así que el pueblo y el rey necesitaban al profeta. Solo que ellos eran selectivos en lo que querían escuchar. Un profeta que bendiga de parte de Dios, pero no un profeta que enseñe, y menos un profeta que corrija, y menos un profeta que señale el pecado y que llame al arrepentimiento. Entonces, cuando pensaban en el profeta que bendice, lo querían bien cerca. Cuando pensaban en el profeta que restaura, que corrige, lo querían bien lejos. Entonces, y encontraron este asunto, la incoherencia, ¿no? Ahí en una mazmorra. Estaba cerca, pero bajo tierra, calladito. Si lo necesito de última, lo tengo a mano, pero que no hable, porque su conversación me molesta. Entonces, nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que estar listos para recibir el abrazo de Dios cuando elogia, el abrazo de Dios cuando perdona, cuando sana, cuando cura, y también tenemos que estar dispuestos a recibir el mensaje de Dios que desaprueba, que llama la atención, porque aún ese mensaje es una manifestación del amor. Y otra vez caemos en los ejemplos sí, más contundentes, más típicos, en lo que una madre o un padre pueden orientar, desaprobando una conducta, o en lo que un médico fuertemente puede hablar hacia su paciente. Pero ¿qué es lo que lo lleva a hablar y a actuar? Es el amor, es el interés, el bienestar del otro. Eso es lo que pasó con Jeremías. Jeremías en esta situación es un ejemplo más de la incoherencia del ser humano. Lo quiere tener a Dios bien cerca para que lo bendiga, pero bien lejos como para que no le incomode. Qué cosa. Así de contradictorio es el ser humano. Volviendo a un personaje contradictorio, volvemos a Sedequías, último rey de Judá. Mandó echar a Jeremías ahí en ese lugar inmundo, dice que estaba lleno de barro, probablemente barro putrefacto. Dice que estaba por morir el profeta y tuvo que venir un eunuco etíope que parece que gozaba de cierta confianza con el rey y le dice, no está bien lo que estás haciendo. Y él lo manda a sacar, ¿no? Y entonces hace algo interesante. Lo vuelve a traer a Jeremías y le dice, está bien, ya, a ver, dime el mensaje de Dios, pero que nadie escuche. Tampoco le digas a los otros, ¿no? Porque realmente Sedequías, en una palabra, era un hombre cobarde, ¿no? Era un hombre cobarde. Y Elena White está describiendo justamente a Sedequías, cómo era y qué hubiera pasado si él hubiera actuado valientemente. ¿Qué nos dice ahí Elena White? En Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 183, ella escribió lo siguiente. Era tan débil, sus temores humanos se habían apoderado de su alma hasta tal punto que ni siquiera quería que sus cortesanos y el pueblo supieran que se había reunido con el profeta.
si ese cobarde gobernante se hubiese mantenido firme ante su pueblo y hubiera declarado que creía las palabras del profeta, las cuales ya se habían cumplido, habría evitado una gran desolación. Debería haber dicho: obedeceré al Señor y salvaré la ciudad de la ruina total. No menospreciaré los mandamientos de Dios por temor a los hombres o en busca de su favor. Amo la verdad, odio el pecado y seguiré el consejo del Todopoderoso de Israel. Solo así el pueblo habría respetado su valeroso espíritu y los que dudaban entre la fe y la infidelidad habrían tomado un firme partido por la verdad. El valor y la justicia de su conducta habrían inspirado a sus súbditos con admiración y lealtad. Habrían tenido un amplio apoyo e Israel no habría sufrido la indescriptible calamidad del fuego, las matanzas y las hambrunas. En el caso de un líder es más complicado, porque Claro. lo que hago como líder no solo me afecta a mí, sino que afecta a otros. Y tengo influencia, tengo incidencia en la vida de otros. Entonces la responsabilidad también es mayor. Qué cosa. La onda expansiva del líder, pastor, tiene que ver con mucha gente, no solamente, ni siquiera solo con su entorno, sino que va más allá y afectó definitivamente al pueblo de Israel, ¿no? Y vemos allí una triste historia que obviamente está colocada para nuestra enseñanza. Bueno, eso ya lo hemos mencionado. Siempre la Biblia no solo cuenta los éxitos, también cuenta los fracasos, para que aprendamos de la humanidad de otros humanos a no nosotros repetir esa historia. Qué bueno. Vean ustedes, amigos, cuántas cosas importantes y que tienen mucha relevancia actual para nuestra vida. Vamos a escuchar algunos consejos más también de los libros del Espíritu de Profecía y enseguida volvemos. Hola amigos, leamos juntos esta cita acerca del rey David. El amor que le inspiraba, los dolores que le oprimían, los triunfos que le acompañaban eran temas para su pensamiento activo, y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le latía con adoración y gratitud más fervientes. Su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce. Su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado, y el pastorcillo procedía de fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría, pues el Espíritu del Señor lo acompañaba. Esta cita la encuentras en el libro Reflejemos a Jesús, que es parte de la colección de Elena G. de White, que puedes descargarlo de la aplicación en el App Store o en el Play Store. También puedes buscar estos libros en la página www.editorialaces.com. Volvemos con ustedes, amigos, porque todavía hemos reservado algunos instantes finales de nuestra programación diaria para ofrecerles nuevos consejos. Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha sido dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ahora vamos a orar. Señor, danos ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para escuchar tu voz, para leer tu mensaje, para abrir nuestro corazón, ser receptivos, para experimentar una vida que se desarrolle en armonía con tu voluntad. Te ruego que bendigas a nuestros amigos, y si alguien está luchando, hay situaciones que se prolongan en el tiempo y aún no han sido vencidas, que por tu gracia hoy sea un día de victorias. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos despedimos solo brevemente por unas horas para retornar por medio de la señal de Nuevo Tiempo, señal de esperanza, aquí en su programa Creed en sus profetas.